Ahora bien, si el dinero falta para recomponer la economía venezolana, la oposición acusa al chavismo de utilizar los recursos del Estado para realizar una campaña contra el decreto del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que sanciona a 7 funcionarios del gobierno de Maduro. Miles de millones se han gastado mientras el país atraviesa, como lo decía José Guerra, por la peor crisis económica de los últimos 15 años. Oliver Fernández, periodista en Caracas, tiene este informe. Para el gobierno de Nicolás Maduro, la prioridad es publicar artículos en los medios de comunicación más importantes del mundo para tratar de revertir la sanción impuesta por los Estados Unidos. La campaña denominada Obama deroga el decreto le ha costado mucho dinero al país, que cuenta con 10 millones de personas viviendo en extrema pobreza, según las cifras publicadas por distintas organizaciones no gubernamentales. El primer vendepatria, el primer traidor a la patria es el presidente de la República, que está desviando los fondos públicos para el activismo político de su partido y para una campaña internacional. ¿O es que la solidaridad del grupo de los 77 Machina, de Lunasur, es una solidaridad gratuita? Pues no, son los dineros, el lobby internacional que funciona con la petrochequera. Mientras tanto, otras campañas se han desatado en las redes sociales: la falta de alimentos, la inseguridad, la inflación, los presos políticos, los estudiantes asesinados, el decreto 008610 que permite a la fuerza pública usar armas en las manifestaciones pacíficas, motivos que han encontrado los venezolanos para rechazar a través de una firma. Sorprende ver cómo se gasta dinero del Estado, dinero de los venezolanos, en una terrible campaña mediática para impulsar lo que hace visible la intención del gobierno de proteger a funcionarios públicos acusados de violación de derechos humanos y protegerle las cuentas que eventualmente puedan tener en el extranjero. El gobierno de Nicolás Maduro prometió recabar 10 millones de firmas. Hasta los niños son incluidos. Los empleados públicos son obligados a firmar, de lo contrario son despedidos. Otros deben salir a promover la campaña. En cada esquina, un toldo con material POP y un personal que genera gastos millonarios. Este joven trabaja para la revolución, firmó en contra del decreto, pero dijo estar claro que las necesidades en Venezuela son otras. Sí, vale, sí, ya firmé, pero yo creo que el país lo que tiene que concentrarse más en lo que es en la parte de la comida y concentrarse en la parte de lo que es los sueldos, porque estamos todos en una situación de pobreza. Según el gobierno de Maduro, ya recabó 5 millones de firmas. Su autenticidad ha sido cuestionada. Han pasado 21 días desde que se anunciaron las sanciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, no ha parado de exigir que sea derogado ese decreto. Mientras que para los venezolanos la realidad y la prioridad es otra: tratar de conseguir los alimentos de la cesta básica. Es la información que manejamos desde acá, desde Caracas, Venezuela, y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Quiero saludar ahora al ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, Milos Alcalay. Muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Yo comienzo preguntándole por qué es tan importante para el gobierno de Nicolás Maduro esta campaña internacional en la que se está gastando tanto dinero. Obama deroga el decreto. Bienvenido. Muy buenas tardes, Idania, muy contento de estar en tu programa. Mira, esta diplomacia espectáculo, llevada a sus máximas proporciones, trata de esconder todo el drama del colapso del país. Esto que nos hablaba José Guerra antes en tu entrevista, la crisis económica, la crisis política con la detención de las más reconocidas autoridades a nivel mundial, la crisis ética a través de la corrupción. No se puede esconder, no se puede tapar el sol con una mano, pero sí con una cortina de humo que trata de pintar a este país como si fuera invadido por los marines que van a bombardear a Miraflores desde un avión desde Colombia, un Tucano de Colombia, en donde están hablando hace tiempo la guerra económica, es decir, justificar, buscar un chivo expiatorio, porque no han tomado las medidas necesarias para resolver la profunda crisis que está viviendo el país. Entonces, a través de un nacionalismo absolutamente barato, la utilización de 5 millones de firmas ahora, otros 5 millones después, utilizar a las embajadas como si fueran comisarios políticos del partido de gobierno. Bueno, lo que está haciendo es dar un triste papel. Cuando uno viaja por el mundo y habla con personas sensatas, ven esto con horror. Yo creo que ni siquiera el rey de Uganda, Idi Amin Dada, tenía tantas desproporciones como las que está teniendo. Y en definitiva, porque
porque han condenado a 7 verdugos que tendrían que estar procesados por violar los derechos humanos, o 7 corruptos que tienen cuentas milmillonarias en el exterior, y entonces toman esto como si fuera a tratar de copiar el modelo cubano, como si existiera una ley Helms-Burton para un embargo contra Venezuela. El embargo no es contra Venezuela, es contra 7 funcionarios corruptos o que han violado acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Esa es la realidad. Ahora, yo le pregunto, embajador Alcalay, ¿le dio Obama con este decreto a Nicolás Maduro un aire, por decirlo de alguna manera? Es decir, sabemos que se está sancionando a 7 funcionarios, pero los temas nacionalistas siempre logran de alguna manera amalgamar a los nacionales de un país. ¿Le dio una especie de bocanada de aire fresco estas sanciones a Maduro? Bueno, por supuesto que la utilización del nacionalismo exacerbado ha sido utilizado por varios regímenes totalitarios, autoritarios, para tratar de generar respaldos. Los discursos de Hitler contra los judíos, los discursos de dictadores y de Stalin contra el capitalismo. Bueno, esto ha producido una especie de gran patriotismo en torno a falsas figuras mesiánicas que utilizan estos recursos. Pero en el fondo, cuando tú vas a ver la situación, no es, esto es como el cuento del lobo. Ahí viene el lobo, el pequeño pastorcillo que acusaba que el lobo los iba a comer. El lobo no viene por una razón muy sencilla: no existe el lobo que quiera atacar a Venezuela. Y al mismo tiempo, ese lobo recibe el petróleo, todo el petróleo que quiera enviarle Venezuela, exporta a Venezuela alimentos y todo lo que Venezuela está consumiendo, de manera que ese cuento del embargo y de la lucha del imperio contra Maduro es política ficción que trata de buscar eso, de lo que está tratando de buscar. Pero entonces, en vez de hacer eso, tendría que solucionar los problemas del hambre, los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas de la inflación, los problemas de los presos políticos. Esta detención de Antonio Ledesma venía con Mitzi Ledesma de Buenos Aires. Bueno, el estupor de todos los alcaldes de América Latina, de izquierda, de centroizquierda, es abrumador. Porque nadie puede entender que un demócrata como Antonio Ledesma, conocido hace 20 años como gobernante local, no solamente estos 2 periodos, sino como gobernador del Distrito Federal y antes como alcalde de Libertador, los alcaldes de América Latina y del mundo conocen el talante democrático de Antonio Ledesma. De manera que estas cortinas de humo no sirven. Y lo grave es que el gobierno cree que la está haciendo muy bien cuando uno oye a la canciller hablando del respaldo mundial a Venezuela. Bueno, en el fondo estamos haciendo el ridículo a nivel mundial, porque nadie cree que Venezuela va a ser invadida por los Estados Unidos. Ahora, embajador Alcalay, entran nuevas figuras, digamos, en este juego político, por decirlo de alguna manera. Figuras de peso, figuras que le ponen una piedrita en el hada al gobierno de Maduro y a este discurso de respeto de los derechos humanos. Felipe González, sí, por ejemplo, el expresidente Cardoso del Brasil, sí, las declaraciones del expresidente Calderón de México en ese foro de alcaldes que usted menciona en Buenos Aires, que se realizó este fin de semana. Sí. ¿Qué efecto puede tener esto, digamos, sobre toda esta campaña que lleva adelante el gobierno venezolano? Bueno, sigue sumando a los nombres que acabas de dar, ese foro en Lima, donde estuvieron Mitzi, sí, y también la esposa de Leopoldo López, Lilian. El presidente Toledo se ofreció, el presidente Alan García se ofreció, Sanguinetti se ofreció. Es decir, los grandes estadistas de América Latina y del mundo se ofrecen frente cuando vas a comparar a un Fernando Enrique Cardoso con un Evo Morales, cuando vas a comparar un Sanguinetti con el señor Ortega. Mira, hay como una diferencia abismal. Entonces, los grandes estadistas, los grandes luchadores por la democratización de América Latina, son aquellos que lucharon contra Pinochet, contra Videla, contra la dictadura
militar brasileña, y son ellos mismos los que están luchando contra otra forma de militarización dictatorial en Venezuela, porque ni siquiera en la época de Pinochet habían tantos generales en puestos administrativos como los que hay hoy en Venezuela. Y nuevamente son ellos mismos los que llevan adelante esa fe en la democracia, en la cláusula democrática que antes no estaba vigente, pero hoy sí, o la Convención Interamericana de Derechos Humanos, institución que Venezuela renunció, pero ya está también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y si no lo agarra el chingo, lo agarra el sin nariz, como dicen los venezolanos. Ahí está el Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Al-Hussein, quien también declaró su consternación, porque tú no puedes violar impunemente los derechos humanos hoy en día en el siglo XXI, porque es una materia que va a recibir la condena de todos los sectores. Quiero darle las gracias al ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, Milos Alcalá, y gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Dania, siempre feliz de estar en tu programa. Muy amable.